estamos contando. Capital Intereconomía. Vamos a mirar los diferentes activos para conocer qué es lo que está pasando, para saber en tiempo real qué precio ofrecen. Lo más importante, el petróleo anclado en $96,60. Ahí están los futuros del Brent con vencimiento en el próximo mes de junio. Importante también el oro, la plata, el platino, el cobre. La plata recortando de forma moderada, el oro consolidando niveles, $4.784, y el cobre arriba. Sí, está subiendo, aunque de forma suave, un 0,30%. El VIX de volatilidad, el llamado índice del miedo, lo tenemos muy paradito, $20,23, y los futuros americanos vienen en rojo, aunque con caídas, Roberto, muy moderadas. De hecho, vienen en signo mixto, caída ahora mismo del 0,07 para el Dow Jones, pero el Nasdaq 100 se apunta a una subida del 0,11% y el S&P 500 una alza más plana del 0,02. Europa parece que viene con ganas de subir. Sí, el Eurostock 50, el vencimiento de junio arriba un 0,61%. Los futuros sobre el Eurostock 50, esos eran los del DAX, los del Eurostock 50 ahora sí, los futuros también con vencimiento en junio rebotan un 0,65%. En las criptomonedas vamos a ver qué es lo que tenemos con las principales criptomonedas para ver ese tiempo real tanto de Bitcoin como de Ethereum. Están subiendo Bitcoin $72.050 y Ethereum $2.193. Miramos ahora a Asia, tenemos a los índices de qué color, cómo se mueven, Eva. Bueno, pues con subidas mayoritarias es lo que prima esta madrugada en Asia, donde estamos viendo como el índice Nikkei en Tokio está subiendo el 1,91% hasta los 56.964 puntos. Importante también ver cómo el Kospi surcoreano es el que sube también con fuerza, 1,5%, 5.866 puntos. Retrocesos, eso sí, en Australia, la S&P 200, 0,31%, 8.945 puntos, en lo que parece ser la nota discordante del día. Hoy, que además hemos conocido datos de inflación de signo mixto en China, tenemos a Shanghái con subidas del 0,74%, ese CSI 300 con subidas del 1,54% y el Hansen de Hong Kong que sube un 0,61% hasta los 25.910 puntos. En India, subidas del 1%, 24.015 enteros. Bueno, lo comentabas, muy importante los datos. En China tenemos los precios de fábricas que crecen por primera vez en más de 3 años y tenemos la inflación al consumidor que aumenta en marzo un 1%. Pues sí, sorpresa por un lado en la inflación del industrial, mientras que la del consumidor se modera en marzo en medio de lo que está siendo esa tensión energética y esa crisis, los precios relacionada de la mano con la subida de la energía. El índice de precios al productor, ese IPP, ha crecido un 0,5% interanual, lo que supone el primer aumento desde septiembre de 2022 y rompe con la racha deflacionaria más larga en décadas. En el primer trimestre, el IPP ha caído un 0,6% interanual. En cuanto a los precios al consumidor, el IPC, subida del 1% en mayo con respecto a un año antes, por debajo de lo que se esperaba y ralentizándose respecto al aumento del 1,3% registrado en febrero. Según la Oficina Nacional de Estadística, el IPC subyacente, el que excluye elementos volátiles como los alimentos y la energía, ha crecido un 1,1% en marzo con respecto al año anterior. Una jornada donde a la hora de vigilar algunos de los títulos protagonistas, por ejemplo, y viendo de precios, la petrolera CNOOC está avanzando un 0,21% en Shanghái, mientras que si miramos a gigantes semiconductores como SMIC en Hong Kong, suben 3,86%. Bueno, China explora ayuda para aerolíneas estatales ante el aumento de los costes del combustible. Pues sí, Pekín, que está poniendo sobre la mesa y baraja ver el hecho de apoyar financieramente a las aerolíneas estatales, mientras la guerra en Oriente Medio eleva los precios del combustible. Las opciones bajo revisión estarían incluyendo subsidios gubernamentales, un tratamiento fiscal preferencial, préstamos estatales a bajo interés respaldados por el Estado y posibles fusiones. Las deliberaciones aún así son preliminares y no se han tomado decisiones. Bueno, nos vamos, seguimos muy pendientes de todo lo que es tecnología, telecomunicaciones, porque ahora Estados Unidos considera que la opción de nuevas medidas contra las empresas
empresas de telecomunicaciones chinas pues estarían sobre la mesa. ¿Esto qué pasa? ¿Qué efecto ha tenido? Pues la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos está advirtiendo que podría prohibir a 3 importantes empresas chinas de telecomunicaciones operar sus centros de datos en Estados Unidos y paralelamente podría prohibir a los operadores de telecomunicaciones conectarse con estos operadores chinos. Según su informe provisional que recoge Reuters, la FCC se inclina por la prohibición tanto a los operadores de telecos estadounidenses y de otros países que operan en Estados Unidos a interconectarse con las empresas incluidas en esa denominada lista protegida mientras alegan problemas de seguridad nacional. Bajo este paraguas, China Mobile hoy aún así sube un 0,34%, China Telecom un 0,87% y los títulos de China Unicom también avanzan. Bueno, el Banco Central de Corea del Sur mantiene tipos de interés sin cambios ante la guerra de Irán y el repunte de la inflación. Pues sí, era un movimiento o lo que era un congelamiento del movimiento esperado. El Comité de Política Monetaria del Banco de Corea ha votado por unanimidad mantener el tipo de referencia en el 2,5%, cumpliendo con el guión esperado. Se esperaba que el BOC además se mantenga los tipos inalterados durante todo el año, ya que el aumento de la inflación derivado de los mayores precios de la energía y de su divisa, el won más débil, limitan las opciones de apoyo a la política monetaria. Además, los responsables del banco están evaluando si la demanda interna es lo suficientemente fuerte como para justificar medidas de endurecimiento. Entre tanto, el Banco Asiático de Desarrollo prevé que el conjunto de 43 economías en desarrollo de Asia y Pacífico crezca un 5,1% en 2026, lo que supone una desaceleración respecto al 5,4% registrado en 2025. Lo que es una rebaja atribuida a la guerra en Oriente Medio. Bueno, dos cositas más importantes. Uno, las acciones de Tokyo Electric Power suben al calor del posible interés de Blackstone, SoftBank y Apollo Global para una alianza de capital planificada. Pues sí, las acciones de Tokyo Electric Power que están subiendo un 3% después de que el diario Nikkei haya señalado que la energética ha despertado el interés de firmas de capital privado para una financiación que podría alcanzar 6.300 millones de dólares y que la compañía ahora va a evaluar las ofertas y las posibles estructuras de los acuerdos a cerrar. Los fondos estadounidenses Bain o KKR también han expresado interés, al igual que Japan Industrial Partners, que está considerando una asociación con Japan Investment Corporation respaldada por el Estado. Por otra parte, importante señalar cómo las acciones de Fast Retailing, la firma de Uniqlo, está alcanzando máximo histórico en la jornada del día de hoy tras elevar su previsión de beneficios. Sube un 10,76% en Tokio. Y bueno, vamos con las acciones de NIO que caen tras la presentación de su último modelo. ¿Qué ha pasado? Pues casi un 6% es lo que han llegado a caer, habrá algo menos, 4,86% después de que la compañía haya presentado ese SUV Insignia ES9 con unos inversores que reaccionan ante un precio que ha quedado por debajo de las expectativas. El ES9 fue presentado el pasado 9 de abril con preventas que se disparaban inmediatamente para el SUV eléctrico de 6 asientos que la compañía posicionó como su modelo más avanzado y grande hasta la fecha. Había establecido un precio inicial de $77.300 con la batería incluida o $61.400 bajo su modelo de batería como servicio, muy por debajo de las expectativas del mercado. Bueno, aquí en Estados Unidos vamos a echar un vistazo. Hoy tenemos inflación de marzo, lectura preliminar de abril de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y pedidos de fábrica de febrero. Ayer los índices volvieron a subir. Siguieron la estela del miércoles. En la sesión de ayer jueves el Nasdaq cerró con un avance del 83%. El S&P 500 arriba un 0,62 y el Dow Jones subió medio punto. Fue un día donde el protagonismo estuvo en dos datos macroeconómicos claves para la decisión de tipos de la FED, indicador PCE y dato de PIB del cuarto trimestre. El Producto Interior Bruto en este último trimestre muestra un crecimiento del 0,1, lo que supone la segunda revisión a la baja, ya que la primera estimación del crecimiento era del 0,4 y la segunda del 0,2. Así, el avance del PIB se rebaja hasta el 0,5 desde el 0,7 de la estimación de marzo. El índice de precios de gasto de consumo
personal de Estados Unidos en el mes de febrero se sitúa en el 2,8%, en línea con las previsiones. La inflación subyacente se coloca en el 3%, que está una décima por debajo del dato de enero. Bueno, dentro del Nasdaq las subidas fueron lideradas por Amazon, Intel y las compañías de memoria. La compañía de Jeff Bezos ha anunciado que su unidad Amazon Pharmacy ofrecerá la nueva píldora para adelgazar del laboratorio Eli Lilly llamada Fundayo, metiéndose de lleno en el lucrativo negocio de las pastillas adelgazantes. Una de las novedades de este medicamento es que se puede vender en kioscos, ya que no necesita refrigeración. Intel sube casi un 5% después de anunciar una alianza con Google para impulsar la infraestructura de IA. Empresas como SanDisk subieron un 9% o Micron casi un 4% después de recibir mejoras en su calificación de entidades como UBS o Bernstein. De hecho, Mark Newman de Bernstein elevó su precio objetivo para SanDisk a $1.250 desde los 1.000. A 1.250 desde 1.000. Bueno, dentro del Standard & Poor's la gran protagonista es Brown-Forman. Los títulos de la compañía de bebidas espirituosas rebotaron un 12%. Después de que The Wall Street Journal informara que otra empresa del sector, Sazerac, estaría interesada en hacerse con el grupo, que también está en la mira para fusionarse con el fabricante europeo Pernod Ricard. También fue protagonista otra empresa dedicada a la producción de bebidas alcohólicas. Constellation Brands terminó con un alza de más del 8% después de presentar unos resultados que han batido todas las estimaciones. Sus ingresos en el cuarto trimestre de este año se sitúan en 1.920 millones y su beneficio por acción en $1,90 por encima de las expectativas. Nicholas Fink, CEO de Constellation Brands. En este capítulo partimos de una posición de fortaleza con una cartera líder en cerveza de alta gama, un negocio de vinos y licores renovados, capacidades de marketing y ventas y una estrategia probada que sigue generando resultados consistentes año tras año. Aunque el panorama del consumo sigue siendo dinámico, creo firmemente que estamos bien posicionados para seguir ofreciendo resultados a nuestros consumidores, empleados, distribuidores y accionistas a largo plazo. Y atentos a Anthropic, lo avanzábamos. Scott Bessent reunió a los ejecutivos de los principales bancos para hablarles de los riesgos cibernéticos que plantea la última herramienta de la compañía. Una reunión en la que estuvo también Jerome Powell, en la que Bessent puso por encima de la mesa la posibilidad que tiene el último modelo de Anthropic para detectar vulnerabilidades de ciberseguridad que podrían ser explotadas por hackers. Bueno, son las 7:29, miramos a Europa. Bueno, IBEX 35 podría terminar su tercera semana consecutiva de ganancias por encima de los 18.000 puntos. Hoy pendientes de... Hoy tenemos datos, ¿no? Pues sí, datos más y más de inflación, ¿no? Y el protagonismo va a llegar con el IPC en Alemania. Recordemos dato que va a estar impactado por lo que es la crisis en Oriente Medio, los precios del petróleo, pero todo pendiente, como decías, de un IBEX 35 que se prepara. Todavía no han abierto los futuros, pero viendo cómo los futuros europeos, los del Eurostock y los del DAX, anticipan subidas del 0,58%, esperamos que el movimiento sea similar. La mirada va a estar muy puesta en Grifols. Recordemos que era el valor más castigado de la sesión. Ayer perdía casi un 6% en su cotización en bolsa después de que los bajistas se posicionaran con mayor virulencia en el valor, mientras los minoritarios reclaman una mayor recompra de acciones para no tumbar la cotización del valor. Bueno, atentos a sector defensa y a Leonardo, después de que el gobierno de Roma haya destituido a su director ejecutivo. Pues sí, los títulos de la compañía que ayer retrocedían, subían un 3% en bolsa y que hoy tienen que enfrentar la decisión de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha destituido a su director ejecutivo, mientras que mantiene en sus cargos a los directores ejecutivos de las empresas energéticas Eni y Enel. Hay que señalar que Roberto Cingolani, el de Leonardo, va a ser sustituido por Lorenzo Mariani, que se va a ocupar de la empresa aeroespacial y de defensa, respaldada por el Estado de Roma. Un veterano de la empresa que actualmente ocupa un cargo directivo en el fabricante de misiles MBDA Missile System Services, según ha informado el ministro de Finanzas italiano. Bueno, vamos con Airbus, que ha anunciado la entrega de 60 aviones en marzo. Pues sí, lo que eleva el número de entregas a 114 en el primer trimestre. También, entre otros protagonistas, tenemos a Vinci, que anuncia un contrato por un valor de 192 millones de euros para la modernización de la primera planta de tratamiento de agua en Praga. Atentos a Kering, nombrará a un antiguo ejecutivo de Chanel y a un director general de un hotel para su consejo de administración. Pues según la información que esta mañana lleva Bloomberg, precisamente la firma de lujo va a pedir a esos accionistas que apruebe
la candidatura de un antiguo ejecutivo de Chanel y de este director ejecutivo del grupo Mandarín Oriental para formar parte de su consejo de administración. Según fuentes cercanas, el propietario de Gucci va a intentar nombrar a Mary Helen Chenut, que pasó 3 décadas en Chanel, y Lauren Kleitman, director ejecutivo del grupo hotelero Mandarín Oriental. Bueno, y seguimos con el lujo porque rinden cuentas compañías y entre ellas está Brunello Cucinelli. El grupo italiano de artículos de lujo que ha anunciado un aumento del 14% en sus ventas a tipos de cambio constantes durante el primer trimestre hasta alcanzar los 369 millones de euros gracias a las sólidas ventas en América y Asia. Despierta, invierte, gana. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más.